Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a trabajar hoy con el cuento Emma Suns, cuento de Jorge Luis Borges, publicado inicialmente en la revista cultural y literaria Sur, revista fundada y llevada adelante por Borges, Bioy Casares y otros escritores del momento, y luego integrado al libro El Aleph, libro de cuentos, evidentemente, de Borges. Brevemente, el argumento de la historia nos presenta a Emma Suns, una joven de unos 20 años, que recibe la noticia de la muerte de su padre, que murió en Brasil producto de un envenenamiento voluntario, a través de un compañero de pensión. Y este hecho, en enterarse de la muerte de su padre, desencadena una serie de hechos posteriores que tienen como objetivo cumplir un plan de venganza. Se nos dice también en la historia que el padre de Emma, que antes era Emanuel Suns y que después pasa a llamarse Manuel Mayer, se nos dice que fue acusado de robo en la fábrica de tejidos donde él trabajaba, pero Emma sabe que el verdadero culpable había sido Lowenthal, que en el momento presente de la historia es el jefe de la fábrica en la que también trabaja Emma. Entonces, el resto del relato es una serie de hechos encadenados, como les decía, que construyen los pasos de la venganza de Emma hasta que finalmente logra deshonrar a Lowenthal, lo mata en su propio despacho, en su propia oficina, llama a la policía y se declara inocente del crimen que ella misma cometió. Esta es la línea argumental, ustedes la van a leer, pero me interesa ir a una serie de elementos, de temas que aparecen en el cuento. Les dije recién, Emanuel Suns, Manuel Mayer, el mismo personaje, el padre de Emma, recibe estos dos nombres porque justamente cuando es acusado de robo, ante la vergüenza de haber sido acusado incluso de un crimen que él no cometió, lleva a cabo este cambio de identidad. Y algo ocurre también con Emma en el relato. En los primeros párrafos, luego de que ella recibe la carta y empieza a tejer mentalmente su plan, el narrador nos dice: furtivamente lo guardó en un cajón, el papel, como si de algún modo ya conociera los hechos ulteriores. Ya había empezado a vislumbrarlos tal vez, ya era la que sería. ¿Sí? Entonces, aparece el tema de la identidad de Emma no solo en este fragmento, no solo en relación con el padre, sino en la transformación que realiza Emma desde que recibe la carta hasta que en la escena final llama a la policía y declara haber matado a Lowenthal en defensa propia. Y en relación con la identidad aparece otro tema importante que tiene que ver con la prostitución. Emma quiere vengarse de Lowenthal, que deshonró y que en algún sentido ella entiende que provocó la muerte de su padre, y para eso se prostituye. Ella necesita deshonrar a la figura casta y honorable del señor Lowenthal. Entonces lo que hace es ir al puerto, conoce un marinero, se prostituye y luego acusa a Lowenthal de haber abusado sexualmente de ella con las pruebas del acto sexual previo en el puerto con un marinero, ¿sí? Entonces, si ustedes leen el cuento con detalle, van a ver que en un momento Emma, con sus compañeras de la fábrica, en un club con sus amigas, no habla acerca de ninguna relación con ningún hombre, porque señala incluso que les tiene un miedo patológico, ¿sí? Entonces, de esta manera, el que Emma luego fuera supuestamente abusada era un elemento que cerraba en su declaración, en su historia, porque todos sabían acerca de el nulo contacto de Emma con los hombres. Sin embargo, esta misma mujer que en el club con sus amigas revela esto, es la que luego va a prostituirse para poder acusar a Lowenthal entonces del posible abuso. En relación con esto aparece también el tema del honor. Les decía antes que Lowenthal deshonró a la imagen, a la figura del padre de Emma, habiéndole acusado de un robo que no cometió, y la contraparte de Emma realizar exactamente lo mismo, deshonrando a Lowenthal, habiéndole acusado de un abuso sexual que en definitiva no existió, ¿sí? Entonces existe la necesidad de recuperar esa honra deshonrando al victimario, en este caso Lowenthal. Y por otro lado aparece esta idea de la justicia de Emma, la justicia divina y la justicia humana, podemos señalar, porque Emma pretende no ser castigada por el crimen que cometió, porque entiende que está justamente vinculado con el tema del honor. Ella va a cometer este acto para devolver la honra de su padre y lograr vengarlo de esta manera. Hay un momento en la escena final en el que Emma enfrenta a Lowenthal antes de matarlo
y le dice, he vengado a mi padre y no me podrán castigar. No termina la frase, pero ya en el desarrollo de la historia ella va señalando cómo de alguna manera Dios, la divinidad la protegen, porque ella está cumpliendo un acto de buena voluntad, de buena fe, al recuperar la honra de su padre. Y de hecho es muy interesante pensar en la escena final también cuando Emma llama a la policía y dice que pasó algo increíble, dice, Lowenthal abusó de mí, yo me quise defender y lo maté justamente en defensa propia. Entonces aparece esta construcción de la inocencia de Emma y también en el mismo cuento el concepto del verosímil, de aquello creíble. Y el narrador de hecho nos dice, la historia era increíble, en efecto, pero se impuso a todos porque sustancialmente era cierta. Verdadero era el tono de Emma Suns, verdadero el pudor, verdadero el odio. Verdadero también era el ultraje que había padecido. Solo eran falsas las circunstancias, la hora y uno o dos nombres propios. Entonces, esta idea de ya la construcción de la inocencia de Emma que no se da en la última escena, sino que se viene construyendo a lo largo del relato. Emma se presenta ante sus conocidos como una mujer virgen, con este miedo patológico hacia los hombres, y por otro lado se presenta como una empleada modelo para el propio Lowenthal. Es ella la que va a confesar o le va a comentar a Lowenthal acerca de la huelga en la fábrica, de la huelga de trabajadores, poniéndose entonces del lado de la autoridad. Y con la virginidad de Emma, ¿no?, que ya mencionamos anteriormente. Cuando se habla de novios, dice el narrador, nadie esperó que Emma hablara, ¿sí? Y mismo también la vergüenza y el asco y el odio que ella siente por Lowenthal, por el que tuvo que prostituirse en algún sentido, según sus pensamientos, para poder vengar a su padre. Y en este sentido es interesante, les voy a subir al Classroom, hay un cuadro que dice en el texto, esto no es una pipa, del pintor francés Magritte. Está el dibujo de una pipa y debajo la leyenda en francés, esto no es una pipa, ¿sí? ¿Por qué no es una pipa? Porque se trata de una representación simbólica, artística del objeto de la pipa. Y nos permite pensar entonces también en relación con Emma. ¿Ella fue una asesina o no? En los hechos sí lo fue, porque todo lo que inventa es una estrategia para poder quedar en libertad y llevar a cabo su justicia divina sin tener que ser castigada por la justicia humana. Y aparece en este sentido también entonces el concepto del verosímil. ¿Es creíble lo que dice Emma? De cierta manera sí, porque ella jamás nadie pensaría que se prostituyó, ni se sabía tampoco el trasfondo de la historia entre Lowenthal y su padre, ¿sí? Entonces, para cerrar, temas importantes a considerar. El tema de la identidad de Emma. Comienza siendo una mujer antes de la carta y hacia el final de la historia se prostituye, miente a la justicia y mata a un hombre. El tema de la venganza, tema central en toda esta historia, ¿sí? La venganza que Emma lleva a cabo respecto de su padre en contra de Lowenthal, en este mismo deseo de recuperar el honor, la honra de su padre, deshonrando de esta manera al propio Lowenthal, y también esta posibilidad de quedarse por fuera de la justicia humana, creyendo que es la justicia divina entonces la que va a operar en favor de Emma. Y por último, la construcción del verosímil, ¿no? Emma es supuestamente inocente, construyó su inocencia durante todo el relato, más allá de que en el final el lector sabe que nada de todo esto era cierto. Bueno, chicos, cualquier comentario me escriben por Classroom, comentan por acá, ¿sí? Chau.